Hola, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a nuestro curso de esta tarde. Les saluda el maestro Abel Ruiz, coordinador de este curso. Cirugía segura es el tema a tratar en esta tarde. Les recuerdo que es una sesión gratuita, una sesión clínica gratuita. Lo único que tiene un costo es la constancia. La constancia tiene un costo de 250 pesos con un valor curricular de 2 horas. Maestra Gladiana, ¿me escucha por ahí? Blanca, ¿me escuchas? Sí, maestro Abel. Buenas Sí, tardes, ¿me escucha? maestro. Perfecto, muy bien. Bueno, pues tenemos un registro de 35 participantes en esta tarde, maestra Gladiana. Vamos a iniciar el curso ya en un minuto más, 6:10 de la tarde iniciamos. Ahorita tenemos conectados en plataforma 23 participantes. Pues bueno, me gustaría, maestra Gladiana, que se presente usted con los alumnos, por favor, que les diga su trayectoria académica y así como su centro de trabajo actual. Iniciamos y por parte de Agencia de Enfermería La Guadalupana y Escuela Superior Nido de Sócrates, le damos las gracias por participar en nuestro curso. Asimismo, les comento a los participantes que sus dudas, preguntas las pueden escribir en el chat. Al final, la maestra va a dar respuestas a cada una de ellas. Algún comentario, una sugerencia, son bienvenidos también. Iniciamos. Adelante, maestra, y buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno. Bueno, me presento con ustedes. Mi nombre es Gladiana Vázquez Reyes, enfermera quirúrgica. Actualmente estoy laborando en el Ejército Mexicano como enfermera civil de Ciudad de Ixtepec. Egresado de la UAPCO y realicé mi especialidad en enfermería quirúrgica también en la UAPCO. Les voy a impartir el tema de lista de verificación de cirugía segura. Vamos a empezar a hablar un poco de la cirugía segura, que está como catalogada como salvar vidas, ¿no? Entonces, la cirugía segura salva vidas es una iniciativa multifacética y participativa que se ha creado, se ha organizado para reducir el daño en los pacientes en la atención quirúrgica para que éstas requieran una atención quirúrgica más segura. La seguridad del paciente es un elemento esencial y necesario para prestar una atención sanitaria de calidad. Desde hace algunos años se ha convertido en una prioridad para los sistemas sanitarios. En todas las unidades de salud estamos ya actualizándonos más para prestar una atención adecuada de salud, para evitar ese tipo de incidentes en cualquier área de salud, del área hospitalaria. Aquí nos vamos a enfocar un poco más al área quirúrgica, al área de quirófano. ¿Vale? La Organización Mundial de la Salud, desde el segundo reto que realizó la cirugía salva vidas, realizó una lista de verificación de cirugía segura, que es de la que vamos a estar hablando y explicando cómo se va a relacionar con la seguridad del paciente. Esto lo hizo como una herramienta para ayudar a los equipos quirúrgicos a reducir los daños al paciente. Ver los resultados de la verificación de una serie de controles de seguridad que podrían llevarse a cabo en cualquier quirófano, en cualquier área quirúrgica.
La lista de verificación de cirugía segura tiene como objetivo principal reforzar la práctica de seguridad y fomentar la comunicación y el trabajo en equipo entre todos los miembros del equipo quirúrgico. Hablamos de los cirujanos, anestesiólogos, personal de enfermería, inclusive cuando es una intervención por cesárea, incluimos al pediatra, los ayudantes y todo el equipo quirúrgico en el que en ese momento va a conformar. El uso de la lista de verificación de cirugía segura se ha ido extendiendo por diferentes países a nivel mundial. Esto lo hacen principalmente para la implantación satisfactoria, de forma que los profesionales no lo vean como una carga o como una pérdida de tiempo, sino más bien como una estrategia para implementar en los líderes de los profesionales sanitarios para tener mejores resultados y menos equivocaciones. Vamos a hablar un poquito de la historia antes de cómo se decidió crear la lista de verificación de cirugía segura, ¿no? Esto lo vamos a hacer de manera muy rápida. La seguridad del paciente se ha convertido en un tema de preocupación y una de las prioridades del sistema sanitario desde 1999. Entonces, en ese entonces, el Instituto de Medicina de los Estados Unidos vio que había una cantidad elevada de personas que sufrían algún daño o tenían un grado de mortalidad por errores que podían ser prevenidos en ese entonces. La lista de cirugía segura, de verificación de cirugía segura, se define como la ausencia o la reducción a un nivel mínimo aceptable del riesgo de sufrir un daño innecesario en el curso de la atención sanitaria. Aquí hablamos de la atención sanitaria en todo el ámbito hospitalario. En sí tenemos nosotros que tratar de reducir todo tipo de errores hacia el paciente, hacia el usuario, en cualquier área del hospitalaria. Hablamos de consulta externa, hablamos de medicina preventiva, de hospitalización, de urgencias, y nos enfocaremos mucho más en el área de quirófano. Entonces, al realizar la lista de verificación de cirugía segura, quisieron reducir o totalmente anular todo tipo de riesgo para el paciente. Una práctica clínica segura exige alcanzar tres objetivos principales, como es identificar qué procedimientos clínicos, diagnósticos y terapéuticos son más eficientes, garantizar que se aplique a quienes lo necesitan y a quienes se va a relacionar correctamente para evitar este tipo de errores. La Organización Mundial de la Salud creó en octubre del 2004 una iniciativa denominada Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, con el deseo de establecer las políticas necesarias para mejorar la seguridad de los pacientes. Un año después a esto, en el 2005, se lanzó el primer desafío, que estuvo destinado a promover una campaña mundial para disminuir las infecciones nosocomiales bajo el lema: una atención limpia es una atención más segura. ¿Vale? Así fue como fueron clasificando cómo podían llegar a realizar la lista de verificación de cirugía segura, pero querían poco a poco incluirle otros pasos, otros aspectos que pudieran evitar aumentar el daño en los procedimientos de los pacientes. El segundo reto que encaró la Organización Mundial de la Salud dentro de la alianza fue en el 2008, cuando creó la cirugía segura salva vidas, es la que actualmente estamos nosotros utilizando, sobre la seguridad de las prácticas quirúrgicas. Entonces, vamos viendo cómo desde el 2004 fueron implementando algunas iniciativas para reducir el riesgo a los pacientes. ¿Vale? En el 2005 trataron de evitar las infecciones, esto con el lavado de manos principalmente, hasta llegar en el 2008, iniciando con la cirugía segura salva vidas, ¿vale? Y se hizo un formato especial para que se realizara este tipo de acciones.
La Organización Mundial de la Salud establece que todos los países pueden mejorar la seguridad de la atención quirúrgica de los hospitales si usan la lista de verificación de cirugía segura o instrumentos similares que se asemejen y que tengan relación a estos puntos que esta hoja, esta lista tiene, ¿sale? Si establecen una vigilancia sistemática en la capacidad, el volumen y los resultados quirúrgicos. Por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud estableció esta lista de verificación como una herramienta para ayudar a los equipos quirúrgicos a reducir los daños a los pacientes. ¿Por qué reducir el daño de los pacientes? Porque aquí vamos a valorar al paciente, a especificar qué intervención se va a realizar, qué procedimiento, a qué parte del cuerpo se va a especificar el procedimiento que se va a realizar. Sobre todo es evitar errores, ¿no? Y de antemano, pues evitar también las defunciones de los pacientes. La mayor dificultad en la prevención de errores en la medicina reside en que para obtener resultados alentadores se requiere un profundo cambio en la cultura de abordaje del error. Es muy importante aquí este punto porque anteriormente si había una equivocación no podíamos o no teníamos tal vez esa capacidad o el valor de especificar o decir que efectivamente habíamos cometido un error, ¿no? Queríamos tal vez usar este tipo de acciones que dañaban la salud del paciente con otras cuestiones, ¿no? Entonces, aquí principalmente es tener aquí el conocimiento y tener también la iniciativa de decir la verdad para realizar ese tipo de acciones, ¿no? Y evitar, sobre todo, errores. Desde aquí vamos a empezar con este punto. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud, en la Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en Ginebra en mayo del 2002, aprobó el resultado de los Estados miembros a que representan la mayor atención posible al problema de la seguridad del paciente y que establecieran y consolidaran sobre todo el sistema a base científica, necesarios para mejorar la seguridad del paciente y la calidad de la atención sanitaria. En particular, la vigilancia en medicinas, equipos médicos y tecnológicos, ¿no? En la actualidad, la opinión general en el ámbito internacional nos dice que hay un aproximadamente 10% de pacientes hospitalizados que sufren algún daño relacionado con los tratamientos o como mínimo la mitad de ellos resultan evitables. Entonces, tenemos en nuestras manos, se puede decir, evitar que el paciente se nos complique o el paciente pueda sufrir algún daño temporal, permanente o inclusive la muerte en este. La Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, que fue creada en el 2004, va a formular retos mundiales para la seguridad del paciente con el fin de impulsar el compromiso y las acciones internacionales relacionadas con el área de riesgo importantes para todos los miembros de la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, también todos los miembros de la unidad hospitalaria o del equipo quirúrgico en ese momento. La cirugía es un componente primordial de asistencia sanitaria, ¿no? Se calcula que al año se realiza un aproximado de 234 millones de operaciones en el mundo, con múltiples complicaciones y que existe una gran mortalidad, una gran discapacidad en los pacientes cuando estos no se detecta algún error a tiempo. Hablamos de errores en medicamentos, hablamos de errores de equipos quirúrgicos, errores en procedimientos, hablamos también de errores en el tiempo en el tiempo estimado a la cirugía, ¿no? O sea, diferentes tipos de errores que pueden llevarnos a la gran complicación de estos pacientes, ¿no? Sobre todo cuando los pacientes tienen un ayuno no muy prolongado. El primer reto mundial del 2005 al 2006 fue una atención limpia. Una atención limpia es una atención más segura, ¿no? Esta iba orientado a prevenir infecciones relacionadas con la atención sanitaria y cuyo mensaje
es la de algunas medidas sencillas para salvar la vida, como es la higiene de manos, ¿no? Entonces, en este punto la Organización Mundial de la Salud nos dice que la higiene de manos es la atención sanitaria con las acciones encamadas a mejorar la seguridad de la transmisión de enfermedades, algunas inyecciones, inmunizaciones, las prácticas clínicas, el agua, saneamiento, gestiones de residuos. Entonces, cuando realizamos un adecuado higiene de manos, no nada más para entrar a una intervención quirúrgica, estamos evitando entrar a infecciones cruzadas, ¿no? Infecciones que pueden ocasionar un agravamiento o una complicación en nuestro paciente. Hablando del área de quirófano, es muy importante realizar la higiene de manos. Desde entrar al área de selle, desde entrar al área de recuperación y sobre todo al área de quirófano, ¿no? Entonces, independientemente por cada procedimiento que tenemos que realizar, tenemos que tener una adecuada higiene de manos para evitar ese tipo de infecciones cruzadas con un paciente, con otro paciente, más si estamos hablando de una institución un poco grande, donde tenemos mucha demanda de pacientes, muchos pacientes, ya sean por cirugías de ambulatorias o cirugías de larga duración. El segundo reto mundial formulado en el 2018, que fue la cirugía segura salva vidas, sobre la seguridad de las prácticas quirúrgicas, esto se fue basando principalmente al área quirúrgica, a las prácticas quirúrgicas y a las intervenciones que se van realizando. El objetivo de este reto es mejorar la seguridad de la cirugía en todo el mundo, definiendo unas normas básicas de seguridad que puede aplicarse en todos los estados miembros de la Organización Mundial de la Salud. Esto ampliamos que son en todas las instituciones de salud que se requieren y que tengan un área de quirófano donde se practique alguna intervención quirúrgica. Se reunieron grupos de trabajadores compuestos por expertos internacionales que señalaron 4 áreas en las que se podría realizar grandes procesos de materia de la seguridad de atención quirúrgica, como son prevención de infecciones de la herida quirúrgica, la seguridad de la anestesia, equipos quirúrgicos seguros, medición de los servicios quirúrgicos. Aquí, como nosotros, el personal de salud, vamos a estar englobados en esta área, ¿no? Entonces, en la prevención de infecciones en la herida quirúrgica, con el simple hecho de lavado de manos, vamos a iniciar acá, ¿no? Y tener un proceso adecuado de esterilización del instrumental que se va a realizar en la intervención quirúrgica, porque todos estos puntos son muy importantes en la lista de verificación de cirugía segura para salvar la vida de nuestro paciente. La seguridad de anestesia, nosotros desde el punto de vista de que nuestro paciente esté ingresando al área de preoperatorio, vamos a recibir a nuestros pacientes valorando y anterior a esto vamos a hacer una visita preoperatoria en donde vamos a valorar el tiempo de ayuno de nuestro paciente, el tiempo de las alergias que nuestro paciente en ese momento presenta, y todo lo que podría ayudarnos en la seguridad de la anestesia. Eso es iniciando apenas para el ingreso de nuestro paciente en el preoperatorio. Los equipos quirúrgicos seguros, desde que nosotros ingresamos al área quirúrgica, empezamos a verificar el buen funcionamiento de todo el equipo quirúrgico, ¿no? Del aspirador, eso nosotros tanto como enfermeras quirúrgicas como enfermeras circulantes, nos vamos a encargar de verificar el buen funcionamiento de todos los equipos, ya sean fijos, ya sean movibles del área quirúrgica que se van a utilizar en ese momento. Y la medición de los servicios quirúrgicos. Acá tenemos una imagen de la lista de verificación de cirugía segura que se utilizan en la mayoría de las instituciones. Como ya les comentaba, puede ser modificada un poco, pero englobando todos estos puntos esenciales, ¿no? Ya sea que el formato sea un poco diferente, la presentación sea un poco diferente. Hablando del área del hospital militar, donde yo estoy laborando actualmente, se utiliza todo este tipo de formato a base de computadora, ¿no? No utilizamos hojas de enfermería como tal, se utiliza todo en formato de las computadoras y también realizamos la verificación de cirugía segura, obviamente con una cuenta especial para que
en vez de la firma que nosotros realizamos en la hoja de enfermería, como en las mayorías de las instituciones se realiza, con la clave y la contraseña de nosotros estamos firmando que efectivamente realizamos la hoja de la lista de verificación de cirugía segura, que se podría decir que primero no tenía gran énfasis en ser una hoja legal, pero actualmente ya se está considerando como una hoja legal, porque en caso de una equivocación, esta hoja de verificación de cirugía segura nos puede amparar de una demanda. Entonces, la hoja consta de 3 pasos o 3 puntos importantes, que es la entrada antes de la inducción de la anestesia, la pausa quirúrgica antes de la incisión cutánea y la salida antes que el paciente salga del quirófano. Entonces, vamos a estar explicando punto por punto cómo se va a realizar esta lista de verificación de cirugía segura durante la intervención quirúrgica. Los profesionales de enfermería están directamente implicados en la provisión de un ambiente seguro para nuestro paciente, en los que los pacientes puedan devolverse sin sufrir daños hacia su salud, ¿no? Con unas intervenciones de manera directa e indirecta que repercutan al mejoramiento de la salud de nuestro paciente. La Alianza Mundial de la Seguridad del Paciente creó la iniciativa de la cirugía segura que salva vidas como parte del esfuerzo de la Organización Mundial de la Salud para reducir en todo el mundo el número de muertes de origen quirúrgico. Anteriormente existían muchas muertes por equivocación, por negligencia, por impericia del personal de salud hacia el paciente, ¿no? Entonces, una pequeña equivocación puede agravar la vida de nuestro paciente en ese momento. Y entonces lo que queremos es evitar que eso suceda, ya sea que tenga complicaciones temporales o complicaciones definitivas que dañen hasta la vida de nuestro paciente, ¿no? Y nos puedan llevar a la muerte. La iniciativa pretende aprovechar el compromiso político y la voluntad clínica para abordar cuestiones de seguridad importantes como las prácticas inadecuadas de seguridad de la anestesia, las infecciones quirúrgicas evitables o la comunicación deficiente entre los miembros del equipo quirúrgico. Se ha comprobado que estos problemas son habituales, potencialmente mortales, prevenibles en todos los países y en todo el entorno. Entonces, nosotros como equipo quirúrgico, sobre todo, tenemos que tener una adecuada comunicación. En ese momento, si uno del equipo quirúrgico no se conoce, nos vamos a presentar para que podamos trabajar con familiaridad y con seguridad, ¿sale? Así es donde vamos a hacer como si fuera nuestro segundo hogar, como dicen, ¿no? El área de trabajo. Entonces, eso nos va a ayudar a un mejor entorno laboral, ¿no? También la seguridad de la anestesia, obviamente vamos a ver que los equipos estén funcionando adecuadamente, la máquina de anestesia no tenga ningún problema, el aspirador funciona adecuadamente, tengamos oxígeno en las tomas que funcionen y no tengan fuga, y el anestesiólogo cuente con todas las provisiones necesarias para realizar este procedimiento. Las infecciones, ¿cómo las vamos a evitar? Utilizando el lavado de manos en principio y utilizando el instrumental estéril, ¿sale? Con los indicadores virados adecuadamente y tener en cuenta un plan B en caso de no contar con instrumental adecuado, ¿sale? O en todo caso, si el paciente corre algún riesgo, referir a nuestro paciente también. Eso es un buen punto cuando hay complicaciones. La lista de verificación de cirugía segura no es un instrumento normativo ni un elemento de política oficial. Está pensado como herramienta para los profesionales clínicos interesados en mejorar la seguridad de sus operaciones y reducir el número de complicaciones y muertes quirúrgicas evitables. Entonces, ¿qué entendemos con esto? Entendemos con esto de que la lista se trata prácticamente como un apoyo para que eviten equivocaciones y esas equivocaciones tengan complicaciones, repercutan en complicaciones hacia nuestro paciente.
Anteriormente la lista no era una lista legal, se puede decir, pero la mayoría de las instituciones ya se está realizando como legal o ya se está verificando la legalidad de esta, porque en caso de una demanda, esto también es una hoja legal que nos podría ayudar o nos podría hundir, se puede decir, en caso como la hoja de enfermería. Entonces, al realizar la lista de verificación de cirugía segura, nosotros lo vamos a hablar. Esta va a correr a cargo, por lo regular, del circulante de la sala quirúrgica. Es la persona que con voz alta va a realizar esta lista, haciéndole las preguntas correspondientes a cada miembro del personal de salud que está equipando el equipo quirúrgico. Volvemos a ver la lista de verificación de seguridad segura, cómo está compuesta, cómo vamos a estarla trabajando. Entonces, esto es para evitar alguna complicación sobre nuestro paciente. Y vamos a verificar acá y vamos a corroborar que la lista está otra vez, les comentaré, que está integrada en 3 partes, que es la entrada, la pausa quirúrgica y la salida. En la entrada es el periodo anterior a la incisión, a la inducción de la anestesia, esa es la entrada, ¿no? Al realizar este procedimiento, se va a realizar la lista de verificación, que es la entrada. Posterior a este tenemos la pausa quirúrgica, que es el periodo posterior a la inducción de la anestesia y anterior a la incisión quirúrgica. Es en ese enlace, ¿no? Ya después de la anestesia y antes de que el cirujano haga la incisión, ¿sale? Y el último periodo, que es el cierre de la herida quirúrgica o inmediatamente posterior a este, pero antes de que nuestro paciente egrese de la área quirúrgica a la de recuperación, es la salida. Entonces son 3 puntos importantes en las que se va a dividir la lista de verificación de cirugía segura. Acá lo vemos un poquito más, más claro, que es la que la Organización Mundial de la Salud nos comparte para que podamos nosotros trabajar sobre ella y obviamente cada institución puede hacerle las modificaciones que ellos crean necesarias, ¿no? Y en la entrada vamos a ver, vamos a confirmar que el paciente su identidad, su sitio quirúrgico, su procedimiento, con su consentimiento. Obviamente esto se va a hacer enfrente de nuestro paciente. Si nuestro paciente está consciente, nos va a contestar en ese momento. Si nuestro paciente está inconsciente, hablemos también de un pediátrico, el familiar nos va a identificar efectivamente cuál va a ser la intervención de su familiar, porque si son pacientes pediátricos, en el área del transfer para entrar al preoperatorio, entran con sus padres o el tutor en ese momento, ¿sale? La demarcación del sitio, si se ha completado el control de seguridad de anestesia, si existe un oxímetro colocado y funcionando adecuadamente, si tiene alergias conocidas de este paciente, si tiene una vía de aérea difícil o riesgo de aspiración, si hay instrumental y equipo para ayudar en ese tipo y el riesgo de la hemorragia de nuestro paciente, ¿no? Esto hablamos de antes de la entrada. Posteriormente tenemos la pausa quirúrgica que nos va a hablar del periodo posterior a la inducción de la anestesia y antes que el cirujano realice la incisión quirúrgica en nuestro paciente, donde también él nos va a corroborar que efectivamente se va a realizar, confirmar que todos los miembros del equipo se hayan presentado por su nombre y función. Es aquí donde yo les digo que desde que nosotros entramos, obviamente por educación, en cualquier área hospitalaria y creo yo en cualquier lugar donde nosotros llegamos, vamos a saludar, vamos a respetar y vamos a tratar de interactuar adecuadamente con las personas. Entonces, en este área quirúrgica, sobre todo es con mucho más énfasis porque es un área en donde puede existir presión, donde pasamos momentos un poco difíciles dependiendo de la intervención que se va a realizar, ¿vale? Entonces es muy importante la presentación de todo el equipo quirúrgico. Independientemente que ya se saludaron y se conocieron, vamos a volver a repetirlo cuando
con cada intervención quirúrgica, ¿sale? Y la salida, que esto va a ser antes del cierre de la incisión, o si se realiza el cierre antes de que nuestro paciente egrese de la sala quirúrgica, se va a hacer, vamos a confirmar verbalmente el nombre del procedimiento que se realizó en ese momento, el recuento correcto de gasas y compresas, instrumental punzocortante, con la enfermera quirúrgica, en este caso las enfermeras circulantes, el personal de enfermería circulante, el etiquetado adecuado de las muestras patológicas y si existe algún tipo de problema, ¿no? Ahorita vamos a explicar punto a punto cómo vamos a realizar Así como el piloto de un avión debe contar con el personal de tierra, tripulación de vuelo y los controladores del tráfico aéreo para lograr un vuelo seguro y exitoso, el cirujano es un miembro esencial, pero no el único, de un equipo responsable de la atención del paciente. Entonces, todos somos un equipo quirúrgico, ¿no? Todos somos un equipo en el que vamos a realizar el procedimiento adecuadamente utilizando la mejor técnica. Cada quien en la función que le corresponda en ese momento. El equipo quirúrgico se entiende a los cirujanos, anestesiólogos, personal de enfermería, técnicos y demás personal de quirófanos involucrados en el procedimiento quirúrgico. Estamos hablando de la enfermera circulante, del primer ayudante, del segundo ayudante, del pediatra, de todo el personal que está en ese momento, del radiólogo, en el caso de que se realice una radiografía, ya sea alguna cirugía de traumatología o algún otro tipo de cirugía donde tengan un procedimiento invasivo que requiera verificación de algún tipo de instalación. El objetivo, ya habíamos comentado, es verificar la seguridad de la cirugía y de este manual de contribuir a garantizar que los equipos quirúrgicos adopten una forma sistemática unas cuantas medidas de seguridad esenciales y minimice a lo más que se pueda así los riesgos evitables para evitar más complicaciones que pueden poner en peligro la vida de nuestro paciente. Debe haber una persona encargada de aplicar y rellenar la lista de verificación durante la operación. Por lo general, está coordinado o la coordinación de esta lista será por el enfermero circulante, pero también puede ser cualquier clínico profesional sanitario que participe en la operación. Pero por lo regular aquí lo realiza la enfermera circulante porque es la que se va a encargar de verificar que todo el buen funcionamiento al momento de cerrar el área estéril, el buen funcionamiento de todo el exterior y es la que va a coordinar cuando se requiera algo en el área estéril o el área quirúrgica. Debe haber una única persona encargada de aplicar y rellenar la lista de verificación durante la operación. Por lo general está coordinado por el enfermero circulante. Es lo que yo les estaba comentando. No puede haber dos personas que estén coordinando la lista de verificación de cirugía segura. Esto para evitar errores sobre todo, ¿no? Entonces, principalmente es solamente una persona la que se va a encargar desde el inicio de la realización de la lista de verificación de la cirugía segura hasta el final de esta. ¿Vale? Esta verificación se va a divide la operación en 3 fases. Cada una corresponde a un periodo de tiempo concreto en el curso normal de la intervención. El periodo anterior de la intubación, de la anestesia, que es la entrada, como les estaba diciendo, el periodo posterior a la inducción de la anestesia y anterior a la inducción quirúrgica es la pausa quirúrgica y el periodo de cierre de la herida quirúrgica inmediatamente posterior, pero anterior a la salida del paciente, que es la salida del quirófano, también es la salida de la hoja de verificación de cirugía segura. Está dividida en 3 partes que ahorita lo vamos a ampliar un poquito, a explicar detenidamente, pero al realizarlo se realiza de manera rápida. Mientras sea entendible, va a ser rápido. Acá tenemos una imagen en donde está un equipo quirúrgico. La enfermera circulante es la enfermera que en este caso se encuentra acá y tiene
la lista de verificación de cirugía segura en las manos, donde va a realizar las preguntas necesarias. Tenemos al anestesiólogo en la cabecera de nuestro paciente, la enfermera quirúrgica y todo el equipo quirúrgico, ayudante, el cirujano, empezando a realizar la lista de verificación de cirugía segura antes de realizar la incisión. ¿Sí? Vamos a empezar a explicar entonces durante la entrada, es decir, antes de la inducción de la anestesia, el coordinador de la lista confirmará verbalmente si el paciente, si es posible y si este está consciente, nos va a confirmar su identidad, el lugar anatómico de la intervención y el procedimiento, así como su consentimiento para ser operado, que debe ser llenado y firmado adecuadamente tanto por el paciente, familiar si lo requiere, y médico, del cirujano, y los que se requiera el formato, ¿sale? Existen diferentes tipos de formatos. Confirmará visualmente que se ha delimitado el sitio quirúrgico si este va a proceder, que el paciente tenga colocado el oxímetro correctamente y con un buen funcionamiento. Esto va a ser en la entrada. Además, va a revisar verbalmente que el anestesiólogo, con el anestesiólogo el riesgo de hemorragia, las dificultades en el acceso de la vía aérea y las reacciones alérgicas que presenta el paciente. Si se ha llevado a cabo una comprobación de la seguridad del equipo de anestesia, ¿no? Como yo les comentaba, independientemente de que el médico anestesiólogo va a hacerse cargo de la anestesia, nosotros vamos a verificar el buen funcionamiento del aspirador, el que se encuentre las mascarillas, las cánulas adecuadamente, porque él, en ese momento, en algunas instituciones ellos son los que van a proveer esto y en otras le van a pedir al personal de enfermería que proporcione este material para tenerlo a la mano en caso de alguna complicación de nuestro paciente, ¿no? ¿Vale? Sobre todo, al momento de realizar la visita preoperatoria, vamos a nosotros a hacer una entrevista a nuestro paciente, donde nos va a especificar si tiene alergias, qué medicamentos está tomando, qué enfermedades padece, si es hipertenso, si es diabético, y si tiene alguna patología, si tomó sus medicamentos, si no los tomó, para que en la sala quirúrgica obviamente sepamos si es hipertenso y nuestro paciente no tomó su medicación adecuada, que ya está normado por él, puede ser que en la sala tenga una hipertensión, ¿no? Entonces, el médico anestesiólogo en ese momento puede aplicar algún medicamento para revertir esto sin hacer una sobredosis también. Pero nosotros, personal de enfermería, tenemos conocimiento de esto. Por eso es muy importante. Nosotros, como personal de enfermería, estamos relacionados con todo lo de nuestros pacientes, ¿no? Con muchas actividades también del personal médico, porque tenemos que tener el conocimiento para evitar errores. Lo ideal es que el cirujano esté presente en la fase de entrada, ya que puede tener una idea más clara de la hemorragia prevista, las alergias y otras complicaciones que en ese momento se lleguen a presentar. Sin embargo, su presencia no es esencial para completar la parte de la lista de verificación. Entonces, la entrada prácticamente va a corresponder al médico anestesiólogo, ¿sale? Junto o coordinado con el personal de enfermería. La pausa quirúrgica es el segundo punto de esta lista de verificación de cirugía segura y muy importante. Cada miembro del equipo presentará por su parte, se va a presentar con su nombre y su función. Si ya han operado juntos una gran parte del día, pueden confirmar simplemente que todos los presentes en la sala se conocen. El equipo se detendrá justo antes de la incisión cutánea para confirmar en voz alta que se va a realizar la operación correcta en el paciente y el sitio correcto. A continuación, los miembros del equipo revisarán verbalmente entre sí por turnos los puntos fundamentales de su plan de intervención, utilizando como guía preguntas de la lista de verificación. Asimismo, van a confirmar si se ha administrado antibióticos profilácticos en los 60 minutos antes de la entrada a quirófano de su paciente y si se puede hacer unas visualizaciones adecuadas de estudios de imagen esenciales, ¿no? Entonces, antes de iniciar la intervención quirúrgica, al presentarse, al hacer la presentación de la lista de verificación del equipo quirúrgico, se va a presentar uno por uno con su nombre, ¿no? Yo, médico cirujano, y dice el nombre,
y se va a realizar tal intervención. En mi caso, en nuestro caso, cuando nos toque a las enfermeras quirúrgicas, me voy a presentar enfermera quirúrgica, pues Diana Vázquez Reyes, con mi instrumental completo, pirado, está estéreo, está todo, ¿no? Y recuento de gasas, compresas, todo lo que me va a corresponder a mí en ese momento. Entonces, cada personal del área quirúrgica, de la intervención quirúrgica, tiene una tarea importante, un poco diferente a algunos de otros. El cirujano, pues, es el que tiene un poco más la presión, pero está apoyada de nosotros, directamente con el ayudante, que si el ayudante no hace una función adecuada, va a interferir atrasando a nuestro cirujano o inclusive evitando que se realice una adecuada intervención. Hasta eso tiene que ser flexible, accesible y tener conocimientos el ayudante. Y nosotros como personal de enfermería quirúrgica, como quirúrgicas, tenemos también que tener el conocimiento de los tiempos quirúrgicos que estamos hablando para facilitar la tarea de esto, porque a veces el cirujano nos va a decir, pásame una pinza Kelly, ¿no? Él nada más va a hacer el movimiento de las manos y nosotros le vamos a proporcionar, porque también estamos viendo el tiempo quirúrgico en el que está nuestro cirujano trabajando. Todos los miembros del equipo revisarán la operación llevada a cabo. Realizarán un recuento de gases, instrumentos y etiquetado de todas las muestras biológicas obtenidas. También van a examinar los problemas que puedan haberse producido en relación con el funcionamiento del instrumental, los equipos y otros problemas que deberán resolverse en ese momento. Y por último, antes de que el paciente salga del quirófano, repasará los planes y efectos principales del tratamiento postoperatorio y la recuperación, cómo va a continuar en el área externa del quirófano, ¿vale? La fase de entrada requiere la presencia de al menos el anestesiólogo y el personal de enfermería. Ya dijimos que también aquí puede participar el médico, cirujano, el ginecólogo, pero no es muy esencial o muy indispensable su presencia, ¿no? Es como para conocer un poco más todos los puntos de su paciente. El coordinador de la lista podrá rellenar esta parte de una sola vez y secuencialmente en función de cómo va a desarrollarse la preparación para la anestesia y se va a explicar en la entrada, ¿sale? Vemos otra vez el área de entrada o la inducción de la anestesia y vamos a explicar punto por punto cómo vamos a realizar estas preguntas y es de manera rápida, ¿vale? Identificar el sitio quirúrgico, el procedimiento y su consentimiento. El coordinador o el enfermero circulante va a confirmar verbalmente con el paciente su identidad, el tipo de intervención prevista, el lugar anatómico de la intervención y el consentimiento del paciente para realizar su realización, ¿vale? Entonces, aquí, ¿cómo vamos a trabajar nosotros? Vamos a presentarnos con nuestro paciente. Un ejemplo, vamos a decir, buenas tardes, señor Benito Santos Santiago, y obviamente el paciente nos va a decir, si nos equivocamos, el paciente va a decir, es que yo no me llamo así, ¿no? Desde ahí vamos a empezar. Si el paciente obviamente te va a regresar el saludo si ese es su nombre original. Entonces, se le va a realizar una colecistectomía, vamos a verificar que el consentimiento esté rellenado, esté firmado y que él haya autorizado realizar esa intervención en ese momento, ¿vale? Vamos a realizar también los laboratoriales de nuestro paciente, el ingreso de todo lo que conforma el expediente clínico en ese momento. Entonces vamos a nosotros a realizar una confirmación verbal y también vamos a estar verificando en el expediente que efectivamente el paciente nos esté diciendo y coincida todo lo que se le va a realizar, ¿vale? Si el paciente no pudiera confirmar estos datos, como por ejemplo en el caso de los niños o pacientes incapacitados, pueden asumir esta función un familiar o el tutor. En caso de que no estén presentes el tutor o un familiar y se omita este paso, por ejemplo, en una emergencia, se dejará sin marca la casilla correspondiente. Entonces, casilla que nosotros no realicemos se debe dejar en blanco. No podemos rellenarlo porque también podemos
en este caso, más si es un accidente y nuestro paciente llega a fallecer y nosotros ponemos ahí que el paciente o el familiar dio la autorización para que se realizara. Y como ya se puede meter como un documento legal, acuérdense que esto es lo que nos puede salvar o nos puede hundir. Entonces hay que nosotros decir la verdad, hablar lo más claro que se pueda, adecuadamente y requisitar todo sin ningún problema. El segundo punto, que es la demarcación del sitio si procede, que es este punto, el segundo. El enfermero circulante o el que se va a encargar del coordinador de la lista de verificación de cirugía segura debe confirmar que el cirujano que va a realizar la operación ha marcado el sitio quirúrgico. Por lo general, con un marcador, obviamente ya está especificado, está estéril y todo para no hacer contaminaciones y son específicos, ¿no? En los casos que implique lateralidad, distinción entre izquierda-derecha, múltiples estructuras o niveles, como por ejemplo un dedo, una lesión cutánea, una vértebra, en caso de las estructuras mediales, la tiroides, o únicas como el vaso, la delimitación del sitio, dependerá de la práctica local, ¿sale? Entonces, en este caso, pues vamos a trabajar de esta manera, ¿sí? Es muy importante evitar errores en los pacientes, evitar cualquier tipo de errores que puedan agravar la salud de nuestro paciente. Una equivocación de una amputación de un miembro superior, inferior, no sé, todo ese tipo de eventos, esto lo vamos a realizar con el adecuado rellenamiento de la lista de verificación de cirugía segura, obviamente en comunicación con nuestro paciente. Los hospitales no la exigen por ser extremadamente raro o que se lleguen a... Anteriormente, pues decían, no nos podemos equivocar, pero estuvimos viendo muchos casos en los que sí existían equivocaciones en nuestros pacientes, ¿no? Entonces, evitemos eso y realicemos la demarcación. No todos los hospitales, no todos los médicos cirujanos van a realizar esta demarcación porque muchos dicen que no me voy a equivocar, pero si el paciente, el cirujano no realiza la demarcación, nosotros como personal de enfermería vamos a corroborar que efectivamente se va a realizar y también le vamos a hacer las preguntas correctas a nuestro cirujano para que nos proporcione la información que obviamente nosotros ya debemos de saber. El segundo punto, se ha completado el control de la seguridad de la anestesia. Para completar este paso, el coordinador pedirá al anestesiólogo que confirme que se ha realizado un control de la seguridad de la anestesia, entendiendo como una inspección formal del instrumental anestésico, la medicación y el riesgo anestésico del paciente antes de cada intervención. Además de confirmar que el paciente es apto para someterse a la operación, el equipo de anestesia debe inspeccionar el equipo de intubación, aspiración de la vía aérea, el sistema de ventilación, que todo esté en adecuado funcionamiento, los fármacos, todos los equipos de urgencia que se requieren en caso de alguna complicación de nuestro paciente. Entonces, pero ojo, antes de nosotros realizar el enlace de la pausa quirúrgica, acá el cirujano cuando realice su presentación de la delimitación va a presentarse, ¿no? Entonces va a decir que es yo, cirujano Julio Chávez, y me empiezo con la delimitación. El anestesiólogo de la misma manera se va a presentar en ese momento, mi nombre es tal, anestesiólogo, y va a decir qué tipo de anestesia le aplicó a su paciente, y si hay alguna complicación, y si está adecuadamente funcionando su equipo, o si tiene en ese momento algún problema, ¿vale? El siguiente punto, si el pulsímetro o el oxímetro de pulso esté colocado y funcionando adecuadamente. Acá el coordinador de la lista va a confirmar si el paciente se ha colocado el oxímetro y esté funcionando adecuadamente. Lo ideal es que la lectura del dispositivo sea visible para todo el equipo quirúrgico, ¿no?
No puede ser un monitor muy pequeño, debe ser un monitor que puede ser visible para que tanto el anestesiólogo, cirujano, enfermera quirúrgica, enfermera circulante pueda tener todos los datos necesarios para cualquier complicación. La Organización Mundial de la Salud ha recomendado encarecidamente la utilización del oxímetro como componente necesario para la seguridad de la anestesia. Si no se dispone de uno, el cirujano y el anestesiólogo deben evaluar la gravedad del caso y considerar la posibilidad de aplazar la intervención hasta que se tomen medidas necesarias para disponer de uno. En caso de una urgencia para salvar a un miembro o una vida, puede obviamente olvidarse ese requisito, pero en caso de que esto pasara, se va a dejar sin marca y se va a corroborar que efectivamente no se utilizó ni un oxímetro de pulso para el control de nuestro paciente y se deja en blanca la casilla, no pasa nada, ¿vale? Otro punto importante, otra pregunta que también se realiza en el TRANS: ¿tiene el paciente alergias conocidas? El coordinador de la lista dirigirá esta pregunta y las dos siguientes al anestesiólogo. Primero le va a preguntar si el paciente tiene alguna alergia conocida y cuál es. Obviamente nosotros como personal de enfermería, tanto circulante como quirúrgica, ya conocemos las alergias de nuestro paciente, pero tenemos que realizar esta pregunta, independientemente de conocer, ¿no? La pregunta ha de fortalecer aún más aunque el coordinador ya conozca la respuesta, para confirmar si el anestesiólogo es consciente de la existencia de alergias que supongan riesgo para el paciente, ¿vale? Solo entonces será marcada la casilla correspondiente. Si el coordinador tiene conocimiento de una alergia que el anestesiólogo desconozca, se va a comunicar en ese momento. Se le va a informar para que el médico anestesiólogo tenga conocimiento de cuál podrían ser las complicaciones y qué medicamentos no le debe administrar a nuestro paciente en ese momento. ¿Tiene el paciente vía aérea dificultosa o riesgo de aspiración? También aquí el enfermero circulante va a confirmar verbalmente que el equipo de anestesia ha valorado de forma objetiva si el paciente presenta algún problema de la vía aérea que pueda dificultar su intubación. Va a hacer una evaluación objetiva de la vía aérea con un método válido. Es más importante que el método elegido en sí mismo. Entonces tenemos que como equipo trabajar y verificar, ¿vale? La muerte por pérdida de la vía aérea durante la anestesia sigue siendo lamentablemente frecuente en todo el mundo, pero puede evitarse con una planificación adecuada. Entonces, una vía aérea difícil también debe ser valorada adecuadamente por el médico anestesiólogo. Obviamente, nuestro médico anestesiólogo de antemano tenemos que decir que ya sabe intubar, que un anestesiólogo siempre va a intubar a un paciente. Obviamente, en algunos momentos se le va a dificultar cuando es de difícil acceso, entonces va a requerir de una ayuda o de alguien más, pero él ya está previendo, ya tiene un segundo frente, se puede decir, para que entre en caso de tener alguna complicación al realizar este procedimiento. El otro punto importante: ¿tiene el paciente riesgo de hemorragia mayor a 500 mililitros? Este punto, igual el enfermero circulante va a preguntar el riesgo al anestesiólogo si el paciente corre el riesgo de perder más de medio litro de sangre en una operación, con el fin de garantizar que se reconozca esta posibilidad, esta complicación se lleve a agravar la salud de nuestro paciente, ¿no? La pérdida de un gran volumen de sangre se encuentra entre los peligros más comunes y graves en los pacientes quirúrgicos, y el riesgo de choque hipovolémico aumenta cuando hay una pérdida de sangre superior a los 50 mililitros. Entonces, nosotros como personal de enfermería, tanto el médico, la enfermera circulante, la enfermera quirúrgica, en equipo así concreto, va a realizar un conteo específico de las gasas, las compresas, cómo salen empapadas de sangre, y al hacer el recuento, independientemente del recuento,
el médico anestesiólogo va a valorar cuánto es la cantidad de pérdida de sangre en ese momento de nuestro paciente y cómo va a, si se requiere una transfusión, si solamente con un aumento de líquidos o si tiene un mínimo sangrado, porque también ellos reportan esto, ¿no? En este punto se ha completado la fase de entrada y puede procederse a la inducción de la anestesia, ¿vale? Entonces, ya realizar esta serie de preguntas a nuestro médico anestesiólogo y rellenando las casillas que se tengan que rellenar, el oxímetro y todo, el buen funcionamiento de los equipos, vamos a proceder con el siguiente punto, ¿vale? Ya se va a proceder a la inducción de la anestesia, el médico anestesiólogo realiza la inducción de la anestesia sin complicaciones. Aquí tenemos la enfermera circulante, igual de manera, rellenando, haciendo su registración de la lista de verificación de cirugía segura. La pausa quirúrgica es el segundo punto muy importante. Es una interrupción momentánea de todo el equipo justo antes de la incisión cutánea con el fin de confirmar la realización de diversos controles de seguridad esenciales. ¿Sale? Acuérdense que les estaba comentando que la pausa quirúrgica va a realizarse posterior a la inducción de la anestesia y antes de realizar la incisión quirúrgica, antes de que el médico cirujano realice la incisión quirúrgica. Aquí tenemos la imagen de la segunda parte de la lista de verificación de cirugía segura o la pausa quirúrgica y cómo va a estar conformado. Igual no son muchos puntos que se van a clasificar. Vamos a continuar. Aquí, el primer punto de la pausa quirúrgica es confirmar que todos los miembros del equipo se hayan presentado por su nombre y su función. ¿Sale? Los miembros del equipo quirúrgico pueden cambiar con frecuencia. La gestión eficaz de las situaciones de alto riesgo requiere de todos los miembros del equipo sepan quién es cada uno de ellos y cuál es la función y capacidad. Ello se considera con una simple presentación. Es como yo les comentaba, obviamente el cirujano siempre se va a conocer, ¿no? Son los más conocidos, pero posiblemente le entre un nuevo ayudante que no conoce. Entonces, en ese momento va a existir la presentación o la enfermera quirúrgica en ese momento no es conocida por él, pero va a ser parte de su equipo de trabajo porque tiene los conocimientos necesarios para estar en esa cirugía. Entonces, es un equipo de trabajo y va a haber una presentación, ¿sale? El coordinador de la lista pedirá a cada una de las personas presentes en el quirófano que se presente por su nombre y su función. Los equipos que ya se conozcan pueden confirmar que todos se conocen, pero los nuevos miembros y las personas que hayan entrado en quirófano después de la última operación, entre ellos estudiantes y otro tipo de personal, deben presentarse personalmente. Entonces, es muy importante la presentación de los miembros, el saludo, la presentación antes de iniciar igual, y se van a presentar en ese momento el cirujano, el anestesiólogo, la enfermera quirúrgica, la enfermera circulante, el ayudante, y si entran en el área quirúrgica más personas como, podríamos decir, estudiantes, el radiólogo también se va a presentar para que sepa el médico con quiénes va a estar trabajando en ese momento. El cirujano, anestesista y enfermero confirmarán verbalmente la identidad del paciente, el sitio quirúrgico y el procedimiento. Ese momento va a corresponder a la pausa quirúrgica. Aquí es donde vamos a comenzar con la pausa quirúrgica. Vamos a ver la normativa y muchos organismos relacionados de manera nacionales e internacionales. Antes de que el cirujano realice la incisión cutánea, el enfermero circulante va a verificar la lista y otro miembro del equipo, si va a requerir
van a confirmar verbalmente el nombre del paciente, el tipo de intervención que se va a realizar, su localización, anatomía y si procede la posición del paciente para evitar operaciones al paciente y el sitio equivocado. Ejemplo, el enfermero circulante anunciará, hagamos la pausa quirúrgica. Obviamente lo vamos a realizar con voz fuerte. Doctor, médico cirujano, doctor Cuauhtémoc, vamos a realizar la pausa quirúrgica. Estamos todos de acuerdo que el paciente se llama, y el nombre del paciente, Julio César, al que vamos a operar de una hernia inguinal derecha. Nuestro paciente tiene 56 años, tipo de sangre A positivo, niega alergias, o si tiene alergias se van a expresar en ese momento. Y toda la presentación de nuestro paciente, obviamente que nosotros ya realizamos desde en la visita preoperatoria, la recepción del paciente en el preoperatorio y la entrevista que se le va a realizar a nuestro paciente, ¿vale? Se va a empezar a expresar en ese momento. Previsión de eventos críticos, también vamos a nosotros a decir esta frase, revisión de eventos críticos, la comunicación eficaz entre todo el equipo quirúrgico es fundamental para la seguridad de la cirugía, la eficacia del trabajo en equipos, la prevención de complicaciones graves para garantizar que se comuniquen, la comunicación sea esencial en el paciente. Y la pausa quirúrgica, junto con el coordinador, que es el enfermero circulante en este caso, va a dirigir la conversación rápida entre el cirujano, el anestesiólogo, el personal de enfermería quirúrgico que se encuentra en ese momento sobre los principales peligros y los planes operatorios que se va a realizar a nuestro paciente en ese momento. Para ello va a ser, sencillamente puede formularse a cada miembro del equipo la pregunta correspondiente en voz alta. Todo lo vamos a realizar en voz alta. ¿Sale? El cirujano revisará los pasos críticos e imprevistos, la operación durante la duración de la operación y la pérdida de sangre prevista. El objetivo de esto es minimizar, es hablar sobre los pasos críticos e imprevistos que puede ocasionar la intervención quirúrgica en nuestro paciente en ese momento. Es informar a todos los miembros del equipo de cualquier actuación que ponga en peligro el riesgo para una hemorragia, para la hemorragia rápida, una lesión o la mortalidad importante de nuestro paciente. Asimismo, ofrecer oportunidades de revisar los pasos que pueden requerir en equipos, implantes o algunos preparativos esenciales. Entonces nosotros le vamos a preguntar, doctor Julio César, ¿revisó los pasos críticos e imprevistos? Y ella te va a decir, no, los pasos críticos podemos tener una desviación, un sangrado, lo que en ese momento dependiendo de la intervención que se va a realizar. La duración de las cirugías, 1 hora 30 minutos, 2 horas, el tiempo que él va a estimar, y la pérdida de sangre prevista, él te va a decir menos de 500 mililitros, 200, lo que es más de 500 mililitros, ¿no? Ellos ya tienen previsto cuánto va a perder, y si la pérdida es mayor a 500 mililitros, ellos también ya van a tener disponible la sangre para evitar cualquier tipo de complicaciones. El equipo de anestesia revisará que el paciente presenta algún problema específico. En pacientes en los que el procedimiento es de alto riesgo de hemorragia, va a haber una inestabilidad hemodinámica y una mortalidad importante. Un miembro del equipo, que es el anestesiólogo, va a revisar en voz alta los planes y problemas específicos de la reanimación, especialmente la intención de utilizar hemoderivados y cualquier característica o comorbilidad del paciente, como enfermedades cardíacas o pulmonares o cualquier tipo de complicaciones que pueden agravar la vida de nuestro paciente. Entonces, le vamos a preguntar al médico anestesiólogo si cuenta con el equipo necesario para este procedimiento. Y efectivamente, él va a contestar si sí o no cuenta con él. El equipo de enfermería revisará si se ha confirmado la esterilidad
con los resultados de los indicadores, si existe duda o problemas relacionados con el instrumental y los equipos. Aquí también, aquí ya entramos nosotros como enfermeras quirúrgicas. También antes de realizar esto vamos a presentarnos. Yo, enfermera quirúrgica, Diana Vázquez Reyes, voy a verificar, mi instrumental está completo, los indicadores están virados, o si existe algún problema, o si en ese momento al abrir mi instrumental hay falta de una pinza que el equipo debe tener, también lo voy a notificar en ese momento para evitar confusiones con pérdidas de instrumental en cavidad, ¿sale? El instrumentista que prepara el instrumental y el equipo necesario para la operación debe confirmar verbalmente que se ha esterilizado. En el caso del instrumental esterilizado por calor, que ha verificado los indicadores de esterilidad adecuadamente. Todo lo que les comentaba, si el instrumental está adecuadamente, si está completo o si tiene algún daño. El segundo punto, ¿se ha administrado profilaxis antibiótica en los últimos 60 minutos? Para reducir el riesgo de infecciones quirúrgicas, el coordinador de la lista de verificación de cirugía segura va a preguntar con voz alta durante la pausa quirúrgica si se ha administrado antibióticos profilácticos durante los 60 minutos antes de la entrada a nuestro paciente a quirófano. Esto con el fin de empezar a tener una profilaxis a nuestro paciente antes de realizar la intervención quirúrgica, porque es un riesgo, una invasión a nuestro paciente y evitar algún tipo de infecciones. El responsable de esta administración, que suele ser el anestesiólogo, debe confirmarlo verbalmente. Si no hubiese administrado antibióticos profilácticos, en ese momento el anestesiólogo va a proceder a administrarlos, los analgésicos y todos los medicamentos. Por eso es muy importante también de que él sepa si nuestro paciente tiene algún tipo de alergia. Por lo regular, algunos pacientes, cuando hablamos de medicamentos, tienen alergias a algún tipo de antibiótico. Por eso es muy importante, porque eso lleva a ser una complicación en el tracto respiratorio en el momento de la cirugía y la complicación de esto para intubar. Puede visualizarse las imágenes diagnósticas esenciales. Ese es el siguiente punto. Los estudios de imagen son fundamentales para garantizar una buena planificación y desarrollo de muchas operaciones, como los procedimientos ortopédicos, torácicos, medulares y algún tipo de tumores. En la pausa quirúrgica, el coordinador de la lista va a preguntar al cirujano en el caso de que requiere algún estudio de imagen para poderlo proyectar, ¿sale? O si también aquí nos va a verificar si va a requerir del personal de rayos X para que realice alguna radiografía durante la intervención quirúrgica. En este punto se ha completado la pausa quirúrgica y el equipo puede proceder a la operación. Va a empezar a realizar la incisión quirúrgica en ese momento el médico cirujano, ¿vale? Y el último punto es la salida, que debe completarse antes de que el paciente salga del quirófano. El objetivo es facilitar el intercambio de información importante entre el equipo sanitario que se va a encargar de atender al paciente después de la operación. Entonces, en este momento se va a verificar cuál va a ser el tratamiento a seguir de nuestro paciente, ¿no? Sí, qué medicamentos va a tener, con qué solución va a continuar y todo con la continuidad de nuestro paciente. Si tiene algún drenaje, si se va a hacer la curación, cada cuánto tiempo, desde ahí vamos a empezar a planear, a planificar. Eso lo empieza a trabajar el médico cirujano responsable de la intervención, ¿vale? Y es la tercera parte o la salida. Aquí vemos el punto antes de que el paciente salga del quirófano. Son puntos un poquito más cortos. El enfermero va a confirmar verbalmente el nombre del procedimiento que se ha realizado en ese momento, que el recuento de instrumental, gasas, agujas, instrumental, con soportantes, compresas, esté contado adecuadamente y coincida con el antes de realizar la incisión quirúrgica como el término del procedimiento. El etiquetado de las muestras es muy importante porque muchas de estas muestras son patológicas y tienen que enviarse de manera externa para ser estudiados y tiene que ir registrado adecuadamente para no tener confusiones.
y si existe algún problema por resolver relacionados con el instrumental y los equipos, ¿sale? Y si el cirujano, el anestesiólogo, enfermera revisan los principales aspectos de recuperación y el tratamiento del paciente, que es el punto que yo les comentaba antes de que el paciente egrese de la sala. Entonces, acá vamos a empezar a hablar rápidamente de estos. El enfermero confirmará verbalmente con el equipo el nombre del procedimiento realizado, dado que el procedimiento puede haberse modificado o ampliado en el curso de la operación. El enfermero circulante, que va a estar a cargo de la lista de verificación de cirugía segura, va a confirmar con el cirujano y el resto del equipo el procedimiento exacto que se va a realizar. Puede hacerse de modo como, por ejemplo, ¿qué procedimiento se ha realizado? A modo que se va a confirmar, hemos llevado a cabo una intervención y vamos a especificar, posiblemente nada más entró con una cesárea nuestra paciente, eso es un ejemplo, ¿no? Entonces, una cesárea y terminó con una histerectomía. Entonces, aquí, al iniciar, nosotros vamos a presentar a nuestro paciente como un embarazo de 39 semanas de gestación a término y todo bien, ¿no? Pero durante la intervención quirúrgica hubo una complicación y terminó en una histerectomía total. Entonces, se va a colocar también ese diagnóstico, que ese procedimiento que se le realizó a nuestro paciente. Por eso es muy importante, antes de la salida, corroborar, ¿vale? El enfermero confirmará verbalmente con el equipo que los recuentos instrumentales, gasas, compresas, punzocortantes sean los correctos. El olvido de instrumentos, del instrumental, de gasas, agujas, es un error muy común, pero que sigue ocurriendo, muy poco común, perdón, pero que sigue ocurriendo como resultado catastrófico. Entonces, el olvido de una aguja, una compresa, un instrumental es motivo de demanda para el personal de salud, ¿sale? El enfermero circulante y el instrumentista deben, por tanto, confirmar verbalmente la exactitud del recuento final de gasas, compresas, agujas, instrumental. En caso de que se haya abierto una cavidad, también debe confirmarse el recuento exacto del instrumental. Si los recuentos no coinciden, se alertará al equipo para que se puedan tomar las medidas adecuadas, como examinar los paños quirúrgicos, la basura, la herida, y en su defecto, si ya se empezó, si ya tuvieron el cierre de la herida de la incisión quirúrgica, volvemos a abrir, ¿sale? Obviamente, el cierre o la salida de la lista de verificación de cirugía segura se va a realizar antes de que contaminemos, antes de abrir el campo, el circuito estéril, ¿sale? Entonces, en caso de que se presente alguna complicación, alguna eventualidad, rápidamente volvemos a hacer una incisión y buscar, ¿no? Ahí empieza también, puede llegar el radiólogo, tomar una radiografía y podemos verificar en ese momento en dónde se va a encontrar. El enfermero confirmará verbalmente con el equipo el etiquetado de las muestras, incluso el nombre del paciente. Tiene que tener una rotulación correcta de las muestras, ¿no? Aquí vamos a hablar del nombre del paciente, del sexo del paciente, del diagnóstico preoperatorio, el nombre de la muestra, del tipo de sangre, de la unidad que estamos mandándolo, del médico que está operando y todos los datos importantes para que puedan ser enviados adecuadamente. Entonces, debe tener un etiquetado de las muestras correctamente, ¿vale? El enfermero confirmará verbalmente con el equipo si hay problemas que resolver relacionados con el instrumental y los equipos. Los problemas relacionados con el equipo son habituales en los quirófanos. Es importante identificar los fallos, el instrumental y los equipos que ya no tienen un buen funcionamiento para hacer un cambio o una renovación. ¿Esto con qué finalidad? Para evitar complicaciones posteriores en las diferentes intervenciones quirúrgicas. El cirujano, el anestesiólogo, el enfermero revisará los principales aspectos de recuperación y el tratamiento del paciente. Ese es el último punto del cierre de la lista de verificación de cirugía segura, donde el cirujano, el anestesiólogo y el enfermero van a realizar el plan de tratamiento y recuperación postoperatorio, centrándose en particular en las cuestiones hidrooperatorias y anestésicas que pudieran afectar al paciente en el área de recuperación, ¿vale?
Tiene especial importancia aquellos eventos que presentan un riesgo específico para el paciente durante la recuperación y que quizás no sean evidentes para todos los interesados, ¿sale? Entonces es muy importante que tengan una buena coordinación para el tratamiento que se va a realizar a nuestro paciente y tener una adecuada recuperación. Con esta última medida se completa la lista de verificación de la seguridad que se desea se puede añadir la lista al historial del paciente, al expediente clínico o archivar para fines de control de calidad y actualmente también nos puede servir como una hoja legal para verificar que sí estamos realizando una lista de verificación y que no hubo errores o evitar algún tipo de errores a nuestro paciente. Entonces, aquí estamos hablando de la lista de verificación de cirugía segura. Y me gustaría saber si tienen alguna duda acerca de este tema. Tratamos de explicar punto por punto la lista de verificación, la importancia que tiene esta y cómo vamos a realizarla. ¿Sale? ¿Tenemos alguna duda hasta acá? Les voy a proyectar un video donde habla rápidamente de los pasos de esta lista de verificación de cirugía segura. ¿Vale? La Alianza Mundial para la Seguridad. Disculpe, ¿el video no tiene sonido? Sí. Blanca, ayuda a la maestra ahí, por favor, dile cómo poner el sonido, porque no se escucha, maestra.
si sale de la pantalla y al momento de proyectar la pantalla, donde dice compartir pantalla, antes Ya. de que proyecte. Ya se escucha. Allá, perfecto. Ya. No se logra escuchar, maestra. ¿Puede dejar de compartir y en la configuración le den sonido, por favor? ¿No se logra escuchar? No se escucha. Sí, está marcado el suelo del lado derecho de ambos casos. Ok. Doctora Rita, ¿se probó el equipo de anestesia? Sí, está funcionando bien. ¿Se colocó el oxímetro? ¿Funciona? No se escucha. ¿Lo puede reiniciar? ¿Le puede iniciar otra vez? ¿Ya se empieza a escuchar? La iniciativa pretende aprovechar. Sí, ya se escucha. Entonces inicia el video y ya lo pone. La Alianza Mundial ¿Ahí para está la bien? Seguridad del Paciente creó la iniciativa La cirugía segura salva vidas, como parte de los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud por reducir en todo el mundo el número de muertes de origen quirúrgico. La iniciativa pretende aprovechar el compromiso político y la voluntad clínica para abordar cuestiones de seguridad importantes, como las prácticas inadecuadas de seguridad de la anestesia, las infecciones quirúrgicas evitables o la comunicación deficiente entre los miembros del equipo. Se ha comprobado que estos problemas son habituales, potencialmente mortales y prevenibles en todos los países y entornos. Buenos días. Buenos días. La paciente es Mónica Contreras Vázquez. Su ECU es 19-30-661. Se encuentra programada para una resección de tumor de cuerpo carotidio derecho. Sus procedimientos informados tienen incluidos en el expediente. Okay. Buenos días. ¿Me permite su brazalete? Lo voy a ver. ¿Cuál es su nombre completo? Mónica Contreras Vázquez. El ECU de brazalete corresponde con el estudiante. ¿Sabe de qué la van a operar y en dónde? Sí, es la sección de tumor de cuerpo carotidio derecho. ¿Qué necesita con medicamento? No, ninguno.
necesario. La máquina está funcionando y tenemos todos los medicamentos. Doctor Hurtado, ¿el riesgo de hemorragia es mayor a 500 mililitros? Sí, el riesgo. Doctora Brito, ¿la paciente cuenta con accesos venosos? Sí, cuenta con un acceso periférico. Doctora Brito, ¿la paciente cuenta con pacientes globulares? Sí, cuenta con 2 pacientes globulares usados. ¿Los pacientes globulares que usan de la paciente corresponden con su RH? Los datos se encuentran en el expediente. La constancia del ciclo quirúrgico ha sido realizada. Vamos a realizar el tiempo fuera. Yo soy el doctor Luis Mauricio Hurtado López, cirujano. Yo soy el doctor María Antonio García Gómez, reciente cuarto año de cirugía. Soy la doctora Fabiola Brito Ramírez, anestesióloga. Soy la doctora Elizabeth Lozano Trujillo, residente de segundo año en anestesiología. Enfermera quirúrgica, Maricruz Lázaro Hernández, circulante. Enfermera Leslie Ruiz Vázquez, circulante de residencia. Doctor Hurtado, ¿me puede confirmar el nombre de la paciente? Sí, es la señora Mónica Contreras Vázquez. Doctor Hurtado, ¿puede indicar el sitio de intervenir? Está marcado, es el cuello del lado derecho, triángulo carótido. Ok, ¿se administró profilaxis antibiótica en los últimos 60 minutos? Así es. Doctor Hurtado, ¿necesita imágenes diagnósticas? Sí, necesito que pasen el fax. Ok. ¿Existen posibles riesgos durante la cirugía? Tenemos riesgos de lesión de los valles craneales 9, 10 y 11, así como vamos a recibir un tumor altamente vascularizado en consecuencia. Tenemos riesgo de ruptura de la carótida o de sangrado, motivo por el cual hemos solicitado parámetros cautelares suficientes. Por otra parte, la cirugía va a durar una hora y media aproximadamente, y el riesgo de tromboembolia pulmonar o periférica de 15 segundos, la paciente está con una profilaxis adecuada. Gracias. Señorita instrumentista, ¿cuál es la fecha de esterilización del instrumento y del equipo quirúrgico? El día 26 de junio es vigente el indicador es correcto. Doctora Brito, ¿el paciente presenta algún problema? Ninguno, la paciente se encuentra bien. Doctor Hurtado, ¿se realizó una cirugía de resección del tumor de cuerpo carotídeo derecho? Es correcto. Señorita instrumentista, ¿el conteo de gasas, equipo y agujas es correcto? Sí. Doctor García, ¿las muestras fueron etiquetadas correctamente? Sí, fueron etiquetadas correctamente. ¿Hay algún problema que resolver con el equipo, doctora Brito? Ninguno, sus parámetros son correctos. ¿Con el instrumental, señorita? Doctor Hurtado, ¿hubo algún evento adverso que reportar? No hay ningún evento adverso que reportar. Vamos a hacerlo. Lista de verificación completa, muchas gracias. Bueno, ¿tenemos alguna duda de la lista de verificación de cirugía segura? Estuvimos explicando paso a paso cómo se conforma. Dijimos que está conformado de 3 periodos, que es la entrada, la pausa quirúrgica y la salida. ¿Sale? Estuvimos explicando cada punto de estos y cómo lo vamos a estar manejando. ¿Alguna duda que tengan al respecto de este tema? Todo bien, gracias. Todo bien, maestra. Gracias. ¿Será que se puede compartir el video a los Sí, números? maestra, por ahí los participantes solicitan si puede compartir sus diapositivas, ya si me las manda a mí, yo se las comparto en el WhatsApp. Por Claro favor. que sí, maestro. Está muy explicada las diapositivas para que no tengan duda de cómo es que van a entrar en cada punto de esto. ¿Vale? Entonces creo que lo traté de explicar lo más claro que se pueda para que no tengan dudas. Ya se lo comparto a usted, maestro. Ok, muchas gracias, maestra.
Pues bueno, le comento a los participantes que si alguien desea obtener su constancia con valor curricular de 2 horas por la Escuela Superior Niño de Sócrates, tiene un costo de 250 pesos. Ahorita en el chat voy a dejar mi número de WhatsApp para que los interesados me puedan mandar ahí su nombre completo y me soliciten la constancia, quien desea hacerlo así. Y también hacerles la invitación para este fin de semana. Tenemos un curso de enfermería en urgencias para que nos acompañen. Ahí les compartiré en el grupo de WhatsApp también la invitación a cada uno de ustedes para este sábado. Nos acompañen con un tema de curso de enfermería con temas especiales en urgencia. Pues bueno, vamos a dar por terminada la sesión. Maestra Gladiana, muchas gracias por el apoyo en esta tarde-noche. Cuídense mucho, Dios los bendiga y nos vemos en nuestra próxima sesión. Sí, hasta luego, jóvenes. Gracias, hasta luego.